Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo, conformado por la persona a quienes habla, Ana Celia Becerra, Mayra Fernanda Chapuña Martínez. Michelle Fernández Moncayo. Luis Ángel Granda Vargas. Álvaro Payo Galán. ¿qué sabemos nosotros desde nuestra perspectiva acerca de Sendero Luminoso? ¿Quién fue Abimael Guzmán Reynoso? ¿Qué influencias ha generado el señor Guzmán en nuestro país? El día de hoy, mis compañeros y yo abarcaremos este tema muy interesante e importante que les hará conocer a más profundidad esta historia. Abimael Guzmán Reynoso nace el 3 de diciembre de 1934, fundador y máximo líder del Partido Comunista Sendero Luminoso en el año 1970. El terrorismo es un tema muy complejo, pero si hablamos de Sendero Luminoso es volver a revivir aquellos momentos tristes que marcaron la vida de muchos peruanos en los años 70, 80 y 90, que vivieron en carne propia las acciones tomadas por dicho movimiento, como bombas en lugares públicos y en donde muchas personas transcurrían, apagones, incluso trágicas muertes, incluyendo niños y animales. Durante ese tiempo murieron alrededor de 11.000 personas que pretendían establecer en nuestro país un régimen comunista, entre otras palabras, llegar al poder, de la cual provocó no una, sino varios catástrofes, llevando a pie atentados y masacres inhumanos, que sin piedad acabaron la vida de personas inocentes. Entre estos empezaron a limitarse en la zona surandina, la cual provocó la muerte de indígenas, que fueron los más afectados. A partir de ello podríamos decir, ¿considera que Sendero Luminoso ha influido en los ámbitos social y político del Perú? Mis compañeros y yo sí consideramos que Sendero Luminoso ha influido en lo social y en lo político de nuestro país. A continuación, defenderemos nuestra postura con argumentos concretos. Entonces, teniendo en cuenta nuestro punto de vista, es necesario mencionar a Cubas 2004, quien corrobora que Sendero Luminoso fue un partido revolucionario que trajo consigo acciones catastróficas, ya que todas estas pues atentaron cruelmente contra la vida e integridad de muchas personas, a grado de crear inseguridad en ellas. Es así que Sendero Luminoso hizo esto con el fin de poder tomar el mando político y una vez estando allí puedan imponer sus ideologías marxistas y maoístas. Entonces se puede decir que Sendero Luminoso en un primer momento fue recibido por varios de los civiles, ya que muchos de estos querían alzar la voz, sentirse escuchados y sobre todo buscaban un futuro mejor. Es así que se dejaron persuadir por este partido, sobre todo por Abimael Guzmán, quien fue el cabecilla de este movimiento. Y puede decirse que todo esto pasó debido a la falta de institucionalidad por parte del Estado peruano, ya que este no les garantizó a sus ciudadanos protección, ni mucho menos vivir una vida digna. Bien, y durante ese periodo el gobierno de Belaúnde estaba al mando del Estado, pero parecía hacer caso omiso a los acontecimientos que se daban en ese entonces, ya que como mencionamos, Belaúnde optó prácticamente por ignorar lo que ocurría en los Andes y oficialmente consideraba a Sendero Luminoso como simplemente una banda de criminales comunes. Incluso cuando los actos de violencia aumentaron, se argumentaba que eran agentes extranjeros quienes estaban detrás de ello, minimizando así de cualquier posible amenaza. Y como resultado, en el ámbito político, el Estado peruano se vio notablemente afectado, ya que no logró controlar el conflicto interno de manera efectiva. Considerando lo mencionado anteriormente, resulta crucial hacer referencia al estudio de Cubas 2004 para ampliar y comprender mejor el tema, que nos explica qué es el terrorismo, que es cuando las personas cometen actos violentos que atentan contra la vida de otros, con el propósito de crear un sentimiento de miedo y amenaza en toda la sociedad, y a la vez intentar o debilitar o destruir el funcionamiento legal, político de un sistema democrático. Teniendo en cuenta la cita, podríamos decir que este Partido Comunista afecta negativamente en el aspecto social del Perú. ¿Por qué? Porque podemos evidenciar acontecimientos que realizó Sendero Luminoso. Una de ellas fue el atentado en una marca y en Huacazán en el año 1983. Con ello podríamos afirmar que Sendero Luminoso cometió actos muy violentos
que lo realizaba como medio de imponer su ideología marxista y maoísta, en donde los derechos de las personas se ven muy afectados. Esto sucedió debido a la nula presencia del Estado y también a la ausencia de la democracia por parte de la población. Además, cabe mencionar que sin la presencia del GAIN, el Grupo Especial de Inteligencia, cuyo objetivo era capturar a Abimael Guzmán, la historia hubiera sido más desgarradora. Bien, ya con todo lo comentado en esta ocasión, podemos dar a entender que un Sendero Luminoso, bueno, en este caso siendo el cabecilla de ello, Abimael Guzmán, más conocido también como el Dr. Champús, ya que lavaba, o bueno, en este caso cambiaba la idea de la gente en el transcurso de no solamente a personas civiles, sino también a docentes o a estudiantes en sí, que generaba mucha controversia a poderle brindar su idea o a poder imponer su idea en general. En este caso, ello dejó algo muy profundo, un impacto que directamente perjudicó el ámbito político y también lo social en nuestro país. Las actividades, en este caso terroristas, fueron establecidas por este medio comunista porque va a vulnerar, o bueno, vulneró los derechos humanos que se vieron perpetradas ante las Fuerzas Armadas. En vez de poder generar un ambiente de seguridad, en este caso las Fuerzas Armadas, generó un ambiente de inseguridad, en sí que ni la misma población podía en este caso confiar en ellos. El resultado de ello pues va a generar un mayor temor o un desánimo directamente cual puso emigración a muchas personas ya siendo lejos del país, ¿no? Como por ejemplo Argentina, Venezuela, entre otros países, ya que en este caso la desigualdad social y la política dieron un surgimiento de Sendero Luminoso muy, muy fuerte ante la corrupción en este caso, porque en este caso se vivieron muchos antecedentes en la época en la cual se vivía en esa situación. Esto va a implicar que la política que promueve va a desarrollar un desarrollo muy inclusivo, la igualdad al paso de la educación y las oportunidades económicas para las comunes sociedades marginadas. Ya en este caso, por último, cabe recalcar que nosotros, en este caso, debemos fomentar un diálogo nacional. ¿Para qué? Para poder nosotros saber sobre el pasado violento que en el cual nosotros hemos vivido y promover una reconciliación, así poder avanzar hacia un futuro más democrático, justo y unido. Y bien, para poder continuar, actualmente se puede observar un cambio en la actitud de las personas hacia las autoridades y las ideologías políticas. Cada vez son más las personas que están adoptando una postura más crítica y resistente ante los intentos de manipulación por parte de las autoridades, ya que no están dispuestas a ser influenciadas o sobrellevadas por agendas políticas que no se alineen a sus intereses o bienestar. Este cambio de mentalidad es especialmente evidente entre los jóvenes, quienes muestran un creciente interés por educarse sobre los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad. En lugar de aceptar ciegamente los discursos establecidos, buscan orientarse y comprender de una mejor manera los diferentes enfoques políticos y sociales. Se esfuerzan por tomar decisiones informadas, responsables a la hora de ejercer su derecho al voto, ya que son conscientes del impacto que sus elecciones pueden tener en un futuro de su país. Por otro lado, también encontramos las leyes antiterroristas, que el Estado peruano ha asumido con responsabilidad política y jurídica para restablecer el orden y la seguridad interna. Su deber es reprimir, juzgar y sancionar dentro del marco legal a los grupos terroristas que estos han sido violados sistemáticamente a los derechos humanos de la población peruana con sus actos criminales, tanto en zonas rurales como urbanas. Y como resultado, la actividad de los ataques terroristas ha ido disminuyendo debido a la presión ejercida de las fuerzas de seguridad y también la resistencia cada vez aún mayor por parte de la población. Bien. Finalmente, con respecto a las permanencias que acontecen desde aquel suceso, se puede decir que es el pensamiento Gonzalo, que pues sigue imponiendo su ideología en muchos de los jóvenes y se puede ver reflejado en el Movadef, que lo conforma un grupo de jóvenes, ¿no? Este movimiento claramente fue rechazado ya que atenta o vulnera directamente contra los derechos fundamentales. Además de ello, se puede seguir evidenciando actos de corrupción en nuestro país, tráfico de personas, las rondas campesinas y las protestas violentas que siguen ocasionando miles de masacres. Por todo ello, es importante que nosotros los jóvenes, aquellos que no vivieron estas masacres, es necesario pues no involucrarnos acerca de conocer estos temas y acontecimientos
para poder construir de a pocos un país mejor. Gracias.